¿Dijiste que solo responda con exactamente lo que preguntan? Entendido. ¿Alguna vez has tenido que lidiar con un cliente o jefe tan difícil que simplemente decidiste hacer exactamente lo que te pidieron, literalmente? Bueno, hoy les traigo una historia de cumplimiento malicioso que nos demuestra que a veces darle a la gente exactamente lo que piden puede ser la mejor venganza. Imagínate esto. Trabajas en logística, tienes un cliente que es absolutamente insoportable. Maleducado, exigente, nunca está satisfecho con nada. Envía correos cortantes, se queja de todo, y luego tienes el descaro de quejarse con tu jefe porque supuestamente no te estás comunicando como él quiere. Entonces tu jefe, harto de las quejas, les da una orden a todo el equipo. Respondan exactamente lo que les pregunten. Nada más, nada menos. Sin contexto adicional, sin ser proactivos, solo lo que está escrito en el mensaje. Suena simple, ¿verdad? Pero espera hasta que escuches cómo nuestro protagonista convirtió esta instrucción en una obra maestra de cumplimiento malicioso. Porque cuando ese cliente problemático envió su típico correo grosero preguntando ¿dónde está el camión 4810? Lo que siguió fue una cadena de 10 correos electrónicos, 10 respuestas de una sola línea y una lección que ese cliente jamás olvidará. ¿El resultado? Bueno, digamos que a veces la mejor manera de enseñarle modales a alguien es darles exactamente lo que pidieron. Y nada más. Quédate porque esta historia te va a encantar, especialmente si alguna vez has soñado con poner en su lugar a ese cliente o jefe imposible. ¡Comencemos! Respondí sus 10 preguntas con 10 correos separados de una sola línea cada uno. Y cuando se quejó con mi jefe, la respuesta fue épica. ¿Qué harías si tu jefe te ordenara responder solo lo que te preguntan, sin dar información adicional, sabiendo perfectamente que eso iba a causar un caos total? ¿Seguirías las instrucciones al pie de la letra o intentarías ser la persona más grande? Espera hasta escuchar cómo esta persona usó el cumplimiento malicioso para darle una lección inolvidable a un cliente imposible. Hola a todos, soy Isabela, y bienvenidos a AL Reddit Historias, donde traemos las historias más increíbles, dramáticas y satisfactorias de Reddit directamente para ustedes. La historia de hoy viene del subreddit de cumplimiento malicioso, y déjenme decirles que es una de esas historias que te hace querer aplaudir de pie. Si aún no te has suscrito al canal, hazlo ahora, porque cada día traemos historias que no te puedes perder. Ahora sí, vamos con esta joya. Nuestra historia de hoy es contada por Diego, quien trabajaba en una empresa de logística que manejaba envíos para grandes clientes de retail. Y como en cualquier trabajo que lidia con clientes, había de todo. Algunos eran amables y razonables, otros eran, bueno, digamos que eran todo un desafío. Pero había un cliente en particular que se llevaba el premio al más insoportable de todos. Este cliente era conocido en toda la empresa por ser maleducado, impaciente y, francamente, imposible de complacer. Sus correos electrónicos eran siempre cortos, poco claros y escritos con un tono que dejaba claro que consideraba que estaba por encima de todos. ¿Se imaginan? Nada de buenos días, nada de por favor, nada de contexto, solo demandas secas y cortantes. Pero lo peor no era solo su actitud, lo peor era que nunca estaba satisfecho con las respuestas. Si Diego y su equipo le daban demasiada información, se quejaba de que no había pedido todo eso. Si no incluían suficientes detalles, se quejaba de que no eran proactivos y de que tenía que estar persiguiéndolos por información básica. Era literalmente imposible ganar con este tipo. ¿Y qué creen que hacía cuando no estaba satisfecho? Exacto. Corría a quejarse con el jefe de Diego, una y otra vez. Su equipo no se comunica bien. No son profesionales. Necesito mejor servicio. Correo tras correo, queja tras queja. El tipo era una pesadilla ambulante. Diego y sus compañeros intentaron de todo. Respuestas detalladas, respuestas concisas, ser súper formales, ser más casuales. Nada funcionaba. Este cliente siempre encontraba algo de qué quejarse. ¿Tú qué habrías hecho en esa situación?
¿Habría seguido intentando complacer a alguien que claramente nunca iba a estar satisfecho? Bueno, después de semanas de quejas constantes, el jefe de Diego finalmente se hartó. Convocó una reunión con todo el equipo, y lo que dijo en esa reunión cambió todo el juego. De ahora en adelante, dijo el jefe con voz firme, solo respondan exactamente lo que este cliente les pregunte. Nada más, nada menos. Sin información extra, sin contexto adicional, sin intentar anticipar sus necesidades. Solo lo que está escrito literalmente en su mensaje. Diego se quedó un momento procesando esas palabras. Levantó la mano y preguntó, ¿incluso si sé que van a preguntar por el resto de la información? ¿Incluso si es obvio que van a necesitar más detalles? Y su jefe, sin dudarlo ni un segundo, respondió, sí, déjalos, que pregunten ellos. Uf, ¿pueden sentir eso? Eso es lo que se llama una luz verde para el cumplimiento malicioso, amigos. El jefe básicamente le estaba dando permiso a todo el equipo para seguir las instrucciones al pie de la letra, sabiendo perfectamente lo que iba a pasar. Y Diego estaba más que listo para este desafío. Pero aquí es donde las cosas se ponen realmente interesantes. A la mañana siguiente, como si el universo hubiera conspirado para darle a Diego la oportunidad perfecta, llegó un correo electrónico del cliente problemático. Y el correo decía exactamente esto. ¿Dónde está el camión 4810? Eso fue todo. Sin saludo, sin buenos días, sin por favor, sin ningún contexto adicional. Solo esas 5 palabras. Diego miró la pantalla, sonrió y recordó las palabras exactas de su jefe. Solo respondan exactamente lo que pregunten. Así que Diego escribió su respuesta, una respuesta hermosa en su simplicidad, en la carretera, y le dio a enviar. Ja, 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 ja. ¿Pueden imaginarse? Técnicamente, Diego respondió a la pregunta, ¿verdad? El cliente preguntó dónde estaba el camión, y Diego le dijo dónde estaba. En la carretera. Pasaron apenas unos minutos antes de que llegara otro correo del cliente. ¿ETA? Solo eso. 2 letras. Ni siquiera se molestó en escribir cuál es el tiempo estimado de llegada. Nada. Solo ¿ETA? Diego, fiel a sus instrucciones, respondió. 3:42 de la tarde. Y aquí es donde esto se convierte en pura comedia, porque el cliente claramente no estaba captando el mensaje. Siguiente correo. ¿Nombre del conductor? Diego respondió con el nombre del conductor. Punto. Nada más. Siguiente correo. ¿Tiene los pallets correctos? Respuesta de Diego. Sí. Siguiente correo. ¿Muelle 3 o 6? Respuesta de Diego. Muelle 3. ¿Ya ven el patrón? Esto continuó y continuó. El cliente hacía una pregunta de una línea. Diego respondía con una respuesta de una línea. ¿Informaste al receptor? Sí. ¿Cantidad de cajas? Diego respondió con el número. ¿Número de orden? Diego respondió con el número de orden. 10 correos electrónicos. 10. De ida y vuelta. Uno tras otro. Cada uno con una sola pregunta. Cada uno respondido con exactamente Bob Spambot. Y solo exactamente capa lo que se preguntaba. ¿Qué harías tú en esta situación? ¿Te sentirías mal por no dar toda la información de una vez? ¿O disfrutarías cada segundo del cumplimiento malicioso? Porque déjenme decirles, Diego estaba viviendo su mejor vida en ese momento. Normalmente, cualquier persona razonable habría incluido toda esa información en un solo correo bien estructurado. Ubicación del camión, ETA, nombre del conductor, detalles de la carga, muelle de entrega, todo en un formato claro y profesional. Pero no cuando te han dado órdenes específicas de responder solo lo que te preguntan. Y aquí viene lo mejor. Sin embargo, la cosa no terminó ahí. Después del 10º correo electrónico en esta ridícula cadena, el cliente finalmente se dio cuenta de que algo no estaba bien. Y como era de esperarse de alguien con su actitud, ¿qué fue lo primero que hizo? Exacto, corrió a quejarse. El siguiente correo que llegó ya no era solo para Diego. ¿O no?
Este correo tenía en copia al jefe de Diego, y el mensaje decía algo así: ¿por qué sus empleados son tan poco serviciales? Necesitamos comunicación proactiva. Esto es inaceptable. He tenido que enviar múltiples correos para obtener información básica que debería haberse proporcionado desde el principio. Uf, la audacia, ¿verdad? Este tipo que había estado siendo grosero, exigente e imposible de complacer durante semanas, ahora se estaba quejando de que Diego no era servicial porque respondió exactamente lo que le preguntaron. Diego vio ese correo y probablemente pensó, bueno, aquí es donde me regañan. Porque a pesar de que estaba siguiendo órdenes, cuando un cliente se queja con tu jefe, normalmente las cosas no terminan bien para el empleado. Pero esperen, porque lo que pasó después es absolutamente épico. El jefe de Diego, ese héroe sin capa, respondió al correo. Y su respuesta fue, Chef's kiss, como dicen los chavos. Perfecta. El jefe escribió, hemos instruido a nuestro personal para que responda exactamente lo que se pregunta, según sus solicitudes anteriores de mantener las comunicaciones breves y directas. Si necesita información más completa, le sugerimos formular sus preguntas con mayor detalle o solicitar un resumen completo en lugar de preguntas individuales. ¡Boom! Mic drop. El jefe lo respaldó completamente. ¿Pueden imaginar la cara del cliente al leer eso? Básicamente, el jefe le estaba diciendo, ustedes pidieron esto. Ustedes se quejaron de que dábamos demasiada información, así que ahora les damos exactamente lo que piden. ¿No les gusta? Pues aprendan a comunicarse mejor. No vas a creer lo que pasó después. Porque después de ese correo del jefe, algo mágico sucedió. Los correos del cliente cambiaron, completamente. De repente, en lugar de esas preguntas cortantes de 2 palabras sin ningún contexto, empezaron a llegar correos que decían cosas como, buenos días, Diego. ¿Podrías proporcionarme, por favor, una actualización completa sobre el camión 4810, incluyendo ubicación actual, ETA, nombre del conductor y confirmación de que la carga es correcta? Gracias. ¿Pueden creerlo? Buenos días. Por favor. Gracias. Palabras que aparentemente este tipo ni siquiera sabía que existían. Las preguntas ahora eran claras, detalladas y, lo más importante, educadas. Y lo mejor de todo es que Diego ya no tenía que jugar al juego de los 20 correos. Ahora podía responder con toda la información en un solo mensaje profesional y completo, porque el cliente finalmente había aprendido a preguntar correctamente. La bandeja de entrada de Diego se volvió mucho más tranquila. Ya no había cadenas interminables de correos. Ya no había quejas constantes. Y definitivamente ya no había ese tono grosero y exigente. ¿Y saben qué es lo más irónico de todo? Este cliente probablemente salió de esta experiencia pensando que Diego y su equipo eran los difíciles, sin darse cuenta de que él mismo era el problema todo el tiempo. Pero hey, al menos aprendió la lección, ¿verdad? ¿Crees que el cliente realmente entendió que él era el problema? ¿O solo cambió su comportamiento para evitar más cumplimiento malicioso? Entonces, ¿qué podemos aprender de esta historia increíble? Bueno, primero que nada, Diego demostró que a veces la mejor manera de lidiar con personas difíciles no es agacharte y aceptar su maltrato, sino darles exactamente lo que piden y dejar que las consecuencias hablen por sí mismas. Después de ese intercambio épico, la relación laboral entre la empresa de Diego y ese cliente cambió por completo. Las comunicaciones se volvieron más fluidas, más respetuosas y definitivamente más eficientes. El cliente aprendió que si querías respuestas completas y útiles, tenías que hacer preguntas completas y claras, que la comunicación es una calle de 2 vías y que el respeto es fundamental. Diego y su equipo ya no tenían que caminar sobre cáscaras de huevo intentando adivinar qué quería exactamente este cliente. Ya no había quejas semanales con el jefe. Ya no había esa tensión cada vez que veían un correo de esa cuenta. Y el jefe... Bueno, el jefe probablemente se sintió bastante satisfecho de haber manejado la situación de esa manera, porque al final respaldó a su equipo, puso límites claros con un cliente problemático y logró que ese cliente mejorara su comportamiento sin tener que perder la cuenta.
¿Es esto lo que llamamos una victoria para todos? Bueno, excepto para el ego del cliente, supongo. Pero la lección más grande aquí es sobre el poder del cumplimiento malicioso cuando se usa estratégicamente. Diego no fue grosero, no fue poco profesional, no violó ninguna regla. Simplemente siguió instrucciones al pie de la letra. Y a veces, eso es todo lo que necesitas para demostrar un punto. Porque aquí está la cosa. Muchas veces en el trabajo nos encontramos con personas que son irrazonables, que se quejan de todo, que nunca están satisfechas sin importar cuánto te esfuerces. Y el instinto natural es trabajar más duro, intentar complacer más, dar más y más de ti mismo. Pero esta historia nos muestra que a veces la solución es hacer menos, no más. Es establecer límites. Es dejar que las personas enfrenten las consecuencias de sus propias acciones y actitudes. Diego podría haber seguido estresándose, intentando leer la mente de este cliente, anticipando sus necesidades y probablemente recibiendo quejas de todas formas. En lugar de eso, siguió instrucciones, mantuvo su profesionalismo y dejó que la situación se resolviera sola. Y se resolvió de la manera más satisfactoria posible. Al final del día, Diego siguió haciendo su trabajo excelentemente. Su jefe sabía que era un buen empleado. Y el cliente finalmente aprendió que si quieres ser tratado con profesionalismo y recibir un servicio excelente, tienes que dar lo mismo a cambio. Es una historia con un final feliz para todos los involucrados, especialmente para Diego, quien probablemente se sintió increíblemente vindicado después de semanas de soportar el maltrato de este cliente. Y la próxima vez que ese cliente pensara en enviar un correo grosero de 2 palabras, probablemente recordaría esa cadena de 10 correos y pensaría 2 veces antes de hacerlo. Porque al final, la comunicación efectiva requiere esfuerzo de ambas partes. Y si solo una parte está poniendo el esfuerzo mientras la otra solo exige y se queja, bueno, eventualmente algo tiene que ceder. En este caso, lo que cedió fue la paciencia del jefe de Diego, y lo que resultó fue una lección magistral en comunicación, respeto y las hermosas consecuencias del cumplimiento malicioso bien ejecutado. Ok, déjenme compartir mi perspectiva sobre esta situación, porque hay varias capas aquí que vale la pena analizar. Primero, hablemos del jefe de Diego. ¡Qué líder! Muchos jefes en esa situación habrían presionado a su equipo para que se esforzara más o fuera más flexible con un cliente difícil, básicamente pidiéndoles que aguantaran el maltrato en nombre del servicio al cliente. Pero este jefe entendió algo fundamental. Hay un límite entre buen servicio al cliente y permitir que te falten al respeto. Y cuando un cliente es consistentemente grosero, poco claro y luego se queja de todo, necesita aprender una lección. Al darle a su equipo permiso explícito para responder literalmente, el jefe no solo los respaldó, sino que creó una situación donde el cliente tenía que confrontar las consecuencias de su propia mala comunicación. Ahora, hablemos del cliente. ¿Era solo una persona ocupada que no tenía tiempo para escribir correos largos? Posiblemente. Pero aquí está la diferencia. Ser ocupado no es excusa para ser grosero. Puedes ser breve y respetuoso al mismo tiempo. Un simple, hola Diego, ¿me das update del camión 4810? Gracias. Habría tomado literalmente 5 segundos más que, ¿dónde está el camión 4810? Y habría hecho toda la diferencia. Este cliente probablemente trataba así a muchas personas en su vida laboral, tal vez pensando que eso lo hacía ver poderoso o eficiente. Pero lo único que logró fue crear fricción innecesaria y, eventualmente, esta situación embarazosa. Y aquí está mi reflexión más profunda. Esta historia es un recordatorio perfecto de que cómo tratamos a las personas importa, especialmente a las personas que nos están brindando un servicio. Diego y su equipo no eran subordinados sin valor. Eran profesionales haciendo su trabajo. Merecían respeto básico. Y cuando no lo recibieron, encontraron una manera brillante y completamente profesional de hacer valer ese respeto. Ahora, algunas preguntas para ustedes. ¿Alguna vez han estado en una situación laboral donde tenían que lidiar con un cliente o jefe imposible? ¿Cómo lo manejaron? ¿Creen que el jefe de Diego hizo lo correcto al respaldar esta estrategia o debería haber manejado la situación de manera diferente?
Y la pregunta más importante, ¿creen que este tipo de cumplimiento malicioso es justificado cuando alguien está siendo consistentemente grosero? ¿O siempre deberíamos tomar el camino alto sin importar cómo nos traten? Porque aquí está la cosa. Todos hemos tenido momentos donde hemos fantaseado con responder exactamente así a alguien que nos trata mal. La mayoría de nosotros no lo hacemos por miedo a las consecuencias, pero Diego tuvo el respaldo de su jefe y la situación perfecta. Esta historia nos conecta con algo universal, el deseo de justicia, especialmente esa justicia poética donde alguien que ha sido grosero finalmente enfrenta las consecuencias de su propio comportamiento. ¿Cuántos de ustedes están pensando ahora en situaciones de su propia vida donde desearían poder hacer algo así? Bueno, amigos, esa fue la historia de hoy. Un cliente grosero, un equipo harto, un jefe brillante y 10 correos electrónicos que enseñaron una lección que nunca se olvidará. Déjenme saber en los comentarios. ¿Ustedes habrían hecho lo mismo que Diego o habrían manejado la situación diferente? ¿Han tenido alguna experiencia similar con un cliente o jefe imposible? Si disfrutaron esta historia, no olviden darle like a este video y suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Cada día traemos las mejores historias de Reddit, desde drama familiar hasta cumplimiento malicioso como el de hoy. Y no se pierdan el video de mañana, porque viene otro dramón increíble. Mi tía exigió que le diera a su niño mi iPhone viejo porque tú no lo necesitas. Uf, ya se imaginan cómo va a estar esa historia. Soy Isabela, y nos vemos mañana en AL Reddit Historias. Hasta entonces, cuídense mucho y recuerden, la comunicación clara y el respeto son una calle de dos vías. Chao.